Muy buenas tardes para todos los asistentes que en estos momentos acaban de ingresar a este webinar del equipo de Equity junto al Distrito Financiero, donde el día de hoy vamos a entender un poco mejor cómo se está comportando el mercado accionario utilizando el indicador del porcentaje R de Williams o como se conoce efectivamente pues, este indicador oscilador que nos va a brindar bastante información, sobre todo al momento en que nosotros pues estamos hablando cada vez más de los mercados de capitales, sobre todo eso para entender cómo se está comportando efectivamente ese momento que nos pueden brindar las cotizaciones y pues sin duda alguna va a ser un punto muy importante y muy relevante que nos va a dar una mejor información y adicionalmente pues nos va a dar un mayor panorama. Entonces, me gustaría pues saber si en estos momentos todos ustedes me están escuchando sin ningún problema, si están viendo la presentación sin ningún inconveniente y adicionalmente, por supuesto que si me están viendo sin ningún problema. Ok, Pablo, un muy buenas tardes para ti. Igualmente me presento ante todos ustedes. Mi nombre es Raúl Ramírez, soy profesional en finanzas y relaciones internacionales, actualmente analista del Distrito Financiero que ya llevamos trabajando de la mano con el equipo de Equity y pues también me gustaría preguntarles a todos ustedes si o desde qué ciudad, desde qué país nos están sintonizando el día de hoy, pues para saber efectivamente cuál es el alcance que tenemos en el día. Entonces saludo a Pablo, a Eugenio, a Albert, a Eric, que nos está sintonizando. Eric desde Ecuador. Pablo nos está sintonizando desde Buenos Aires, Argentina. Pues un saludo para todos ustedes. Igualmente mientras damos pues unos momentos que vaya entrando efectivamente el equipo, bueno, pues vaya llegando los demás asistentes, es importante que les hable un poco más con respecto al broker que nos trae pues toda esta información, que nos trae todo este comunicado que se conoce efectivamente como Equity, este broker que sin duda alguna cada vez nos brinda un portafolio mucho más interesante en los productos que poco a poco vamos a poder encontrar en sus plataformas, sobre todo cuando nosotros hablamos del broker, que vamos a hablar el día de hoy, pues del mercado accionario, es cuando nosotros vamos a entender de una mejor manera que un buen broker se determina efectivamente a través de esto, que nos ofrezca un portafolio diversificado. Y adicionalmente las grandes ventajas de Equity es que es un broker que nos va a ofrecer la opción de poder operar en el mercado accionario a través de MetaTrader 4, que sin duda alguna es una gran ventaja a comparación de otros tipos de brokers o sin duda alguna que es un portafolio bastante eficiente. Adicionalmente vamos a encontrar el mercado de Forex, vamos a encontrar de futuros, de índices, de materias primas, mejor dicho, de todo en este punto y sin duda algún accionario es bastante fuerte. Saludo también a Carlos que nos estás sintonizando desde Panamá, igualmente me estás diciendo que efectivamente eres de Venezuela y bueno, Nacional de Venezuela, que nos está sintonizando desde Panamá. Un saludo para ti, Carlos, y pues para todos ustedes, los asistentes que están ingresando a este webinar. Entonces, ya estábamos hablando un poco del broker, digamos que efectivamente por parte de el portafolio que nos ofrece, que es un portafolio bastante diversificado, también es importante que nosotros hablemos de la regulación. O sea, siempre que nosotros vamos a elegir un broker, independientemente, tenemos que fijarnos en ese aspecto que es bastante importante, porque al final, de acuerdo a la regulación, nosotros vamos a poder tener esos respaldos al momento que nosotros, pues, efectivamente vamos a operar. Y sin duda alguna, nosotros tenemos que buscar una regulación que sea bastante sólida y sin duda alguna Equity es uno de esos brokers que nos ofrece tanto una regulación por parte del Reino Unido, FCA, nos va a ofrecer una regulación por parte de Jordania y adicionalmente nos va a ofrecer una regulación por parte de Dubai. Entonces, claro, ¿esto qué implica? Que el broker ya tiene que tener un alto nivel o más que todo unas condiciones bastante estrictas con respecto a las cuentas que tenga cada uno de los, bueno, de cada uno de nosotros que tengamos efectivamente nuestras cuentas reales con ellos. Entonces, ¿esto qué implica? Que el broker debe contar con bancos bastante sólidos, debe tener proveedores de liquidez bastante fuertes, adicionalmente que, como están en Dubái, deben tener unas regulaciones y adicionalmente unos seguros, el broker cuenta con un seguro bastante bueno, de alrededor de $1 millón efectivamente por trader. Entonces, claro, significa que nosotros vamos a tener el respaldo de todas nuestras cuentas al momento en que se pueda llegar a presentar un cambio o un aspecto de mercado. Entonces, estas son ventajas que sin duda alguna vamos a poder empezar a tomar mayores beneficios. Entonces, es un punto que no quiero que olviden en estos momentos. Igualmente a través del chat les estoy dejando, pues efectivamente,
quiero dejarles toda la información por parte del broker. Entonces, en estos momentos, pues lo que vamos a tratar de hacer es enviarles el enlace del broker para que pues efectivamente puedan saber un poco más, pero igualmente en estos momentos se los voy a mostrar rápidamente. Estamos viendo la página de Equity del broker y siempre, primero que todo, vamos a buscar un broker que nos ofrezca un soporte en habla hispana. Sin duda alguna, pues nos vamos a tener la plataforma en español y adicionalmente, como más adelante nos va a estar acompañando alguien del equipo de Equity, ustedes van a poder ver que el soporte va a ser en español y adicionalmente usted se puede comunicar las 24 horas durante los primeros 5 días de la semana. Entonces, claro, es un punto muy bueno, es una fortaleza que nos va a ofrecer el broker. Y por parte de Pablo, ¿cuál es el mínimo que se puede depositar en este broker? Este broker Equity, el mínimo de depósito es de $30. Incluso, pues yo diría que con $30 es como si tú quieres empezar a experimentar con el broker, que si quieres saber efectivamente cuál va a ser el retiro. Este broker no cobra comisión por retiro, independientemente si retiras los $30, si retiras $50, $100, $1000, tú los puedes retirar y depositar sin ningún costo adicional. Lo único que obviamente si te van a cobrar eso efectivamente ya es por parte del medio que tú lo utilices. Digamos que ahí viene la parte de la comisión. Entonces, para que tengas en cuenta, Pablo, pero igualmente el broker les va a estar comunicando con todos ustedes porque tras de que ya tienen acceso a una cuenta de práctica totalmente gratuita, y si ustedes quieren saber más, igualmente estas preguntas que ustedes están realizando, no se preocupen que el broker se las va a responder más adelante. Entonces, ok, listo, perfecto, Pablo. Sé que ellos tienen Skrill, no estoy seguro si tienen PayPal, no, creo que sí tienen PayPal, pero sé que ellos sí tienen Skrill, tienen Neteller, entonces, claro, son puntos bastante chéveres y bastante interesantes que vamos a tener, bueno, que el broker más adelante igualmente te va a brindar toda esa información. ¿Listo, Pablo? Para que tengas en cuenta. Entonces, listo, estamos viendo aquí la página de Equity y adicionalmente ya hablamos de regulación, ya hablamos del portafolio, que sin duda alguna es bastante óptimo, pero ahora vamos a hablar del último punto, que es efectivamente ese valor agregado, es decir, que nos está brindando el broker para que nosotros crezcamos como traders. Primero, les está trayendo todos sus contenidos gratuitos, de educativos, de webinars, que sin duda alguna el broker quiere apoyar a las personas que efectivamente quieren aprender más de los mercados y como pueden ver, son webinars que no van a tener ningún costo, pero también otras herramientas adicionales que nos ofrece el broker en sus plataformas, además de tener MetaTrader 4, que es la plataforma más popular cuando estamos hablando del trading, pero vamos a ver más que todo también es la plataforma propia que tienen. Bueno, aquí van a poder ver todas las ventajas de MetaTrader 4, pero quiero que nos centremos más por la web trader del broker que se conoce o se llama EQ Trader. Este EQ Trader, la verdad, si lo comparo con otras ¿cómo puedo decir? Por otras web traders, me parece más sencilla que todas porque tiene un lenguaje que se armoniza de una mejor manera con el trader. ¿Por qué? Porque cuando nosotros vemos la plataforma, ya en la parte de la izquierda vamos a tener todos los activos que nos va a estar ofreciendo el broker. Es decir, que si queremos mirar de una vez las acciones, que es lo que vamos a ver el día de hoy, vamos a poder ver que van a tener las más populares por parte de los Estados Unidos y adicionalmente es un broker que momento a momento está aumentando su portafolio. Es decir, sé que las últimas adquisiciones que hicieron fueron acciones de aerolíneas, como el parte de Delta, de American Airlines, de United Airlines, que efectivamente lo que están ofreciendo al trader es que puede llegar a ser un momento de recuperación en la economía en donde muy probablemente las aerolíneas van a tener una mayor participación. Entonces ya el broker nos está diciendo, venga, les voy a ofrecer efectivamente para que haya un crecimiento si se llega a presentar una segunda ola de contagio, nuevos niveles efectivamente de cuarentena, que no es lo que todos queremos, pues efectivamente se pueda presentar un movimiento a la baja. Igualmente ya vamos a tener las acciones. Por aquí tenemos a Dropbox, tenemos a Kimberly, mejor dicho, tenemos un portafolio bastante grande y solamente por las acciones, pero lo importante es que cuando hablamos del EQ Trader, simplemente nos vamos a la parte de favoritos y ahí es donde nosotros vamos a poder empezar a seleccionar, empezar a armar nuestro portafolio de inversiones. No es necesariamente que tengamos una posición para que sea parte de nuestro portafolio, sino que lo podemos tener ya estructurado para estar monitoreando momento a momento. Ok, los spreads de comparación de los otros brokers, si son tan altos o no son tan altos, ahí sí la verdad tocaría entrar a revisar, Pablo, porque ¿qué es lo que pasa con respecto a los spreads? Siempre estos se van a dar de acuerdo a las condiciones de precios del mercado. Entonces van a haber momentos en el mercado en que el spread sea más costoso porque efectivamente el activo puede que no presente los mismos niveles de liquidez o que sea un activo que tiene una alta demanda en esos momentos. Entonces, claro, eso va a cambiar el valor del spread. Pero sé que el broker tiene cuentas, bueno, hasta la estándar, la preferencial, la executive, que ya estos tipos de cuentas incluso te pueden ofrecer un spread en cero, sobre todo para el mercado FX o para el mercado Forex. ¿Listo, Pablo? Igualmente ya hablamos
del broker. Ya les dejé efectivamente toda la información. Está viendo la web trader propia del broker, que en lo personal me gusta trabajar mucho con ella, sobre todo porque lo acabaron de ver, lo hicimos a través del navegador de Firefox. Entonces ustedes lo pueden hacer a través de Chrome, para las personas que siguen utilizando Internet Explorer. Creo que ahorita, bueno, Microsoft sacó su propio navegador, la verdad no recuerdo cómo es que se llama, pero igualmente lo pueden efectivamente empezar a utilizar desde cualquier momento, es decir, que pueden estar en su oficina, no necesitan tener la plataforma instalada, simplemente ingresan, inician su sesión y de una vez pueden tomar una posición en compra, en venta, o si quieren abrir efectivamente no una orden directa, sino una orden pendiente, lo van a poder efectivamente determinar a través del nivel de stop loss, take profit, si quieren colocar un short, mejor dicho, esto es como una herramienta adicional que en lo personal me parece una ventaja muy positiva. Entonces, listo, ya hablamos del broker, muy chévere, muy bacano, pero ahora es importante que empecemos con el tema del día, y es que nosotros vamos a entender los mercados accionarios a través de el análisis, o más que todo utilizando el indicador del porcentaje de Williams. Entonces, hasta este punto, ¿qué es lo que hemos trabajado durante todo el 2020? Ya llevamos un semestre trabajando efectivamente, trayendo temas de actualidad, trayendo temas de indicadores, efectivamente tipos de análisis, y sin duda alguna el mes pasado cerramos con un webinar bastante bueno con respecto al sistema de trading, primera parte, en donde al final de este mes, para que estén pendientes de las redes sociales del broker, se va a presentar pues la segunda parte de ese webinar, que sin duda alguna va a ser increíble. Pero más que todo es que ya hasta este punto tienen todas, o más que todo están teniendo todas esas bases fundamentales, están efectivamente creciendo con sus conocimientos, con los conocimientos que están brindando con estos webinars, y adicionalmente una educación complementaria por aparte, para empezar a estructurar los tipos de análisis. Pero es importante que nosotros recordemos que siempre que vayamos a tomar una decisión como traders, nosotros debemos tener en cuenta el activo en el cual queremos operar, el tamaño de las cuentas o el tamaño de la operación que nosotros queremos hacer, el apalancamiento, y sin duda alguna va a ser la parte del análisis del activo. Es muy necesario que hagamos este recorderis igualmente, o bueno, este recordatorio. No significa que no vamos a ver el tema del día, lo vamos a ver, no se preocupen, pero es el análisis de mercado. Nosotros no podemos olvidar que el análisis del mercado va a ser ese estudio que nos va a determinar a nosotros como traders una mejor visión, un mejor panorama de, primero, cómo se están comportando las cotizaciones en el activo, y cuál va a ser la posición que voy a tomar teniendo en cuenta el resumen, o más que todo el resultado de mi análisis. Todo lo que hemos visto hasta ese punto se ha centrado la mayor parte a través del análisis técnico, que el análisis técnico no podemos olvidar que efectivamente es el estudio que se da a través de la formación de los precios, es decir, el análisis que trata de tomar efectivamente cómo se están comportando las cotizaciones, cómo se está tomando efectivamente los comportamientos psicológicos de los precios, del comportamiento de los activos, para que efectivamente tengamos un mejor análisis. Es decir, mirar cómo se están comportando los precios que nos están dando los mercados, que se materializan a través de gráficos, de indicadores y efectivamente del análisis de las tendencias. Pero es importante que hagamos la siguiente aclaración. Una cosa es que nosotros hagamos el análisis técnico, ya sea a través del análisis chartista, formación de los precios, velas japonesas, patrones, figuras. Nosotros podemos ir haciendo todo eso sin ningún problema. Muy bien, super check. Pero luego vamos a tener efectivamente el análisis cuantitativo. Cuando nosotros nos referimos al análisis cuantitativo, no nos estamos refiriendo a ese tipo de trader que utiliza meramente esos aspectos cuantitativos, es decir, ya los números, que es otro tipo de análisis. Cuando nosotros nos referimos al análisis cuantitativo con respecto al análisis técnico y no el análisis general cuantitativo, lo que nos hacemos, o lo que estamos haciendo referencia, es efectivamente de cómo los precios, la información que estamos obteniendo en los mercados, se va a materializar en diferentes activos, bueno, en diferentes formas de los indicadores en los activos. Y ya otra cosa, el análisis cuantitativo, que esto lo vamos a ver más adelante, no se preocupen, va a ser otro tipo de análisis que se va a complementar a nuestro análisis de mercado. Digamos que es importante que hagamos esta aclaración, sobre todo para todos los asistentes en estos momentos que quieran o que se estén preguntando dónde podemos obtener más información de este tipo de análisis. Pues efectivamente lo vamos a poder
o lo vamos a llegar a estudiar más adelante. Igualmente pueden escribir por Google, pueden efectivamente mirar en diferentes libros de trading con respecto a este tema del análisis cuantitativo, pero por ahora nuestro análisis con respecto a todos los indicadores técnicos que hemos visto se ha centrado en ese subanálisis que hace parte del análisis técnico. ¿Listo? Ya también hemos visto otros factores o otros elementos que nos van a permitir tener una construcción del análisis fundamental, que en sí el análisis fundamental no se va a basar en la psicología, no se va a basar en las formaciones de los precios, no. Aquí lo que vamos a hablar es efectivamente de cómo se están comportando los inversionistas teniendo en cuenta factores financieros, teorías financieras, factores macroeconómicos, microeconómicos, incluso aspectos económicos en general, coyuntura, relaciones internacionales, el Twitter, mejor dicho, aquí ya es donde vamos a empezar a ver el impacto que puede llegar a tener la noticia y nosotros como traders, cómo vamos a asimilar esa noticia y cómo la vamos a empezar a desarrollar de una mejor manera. ¿Listo? Para que tengamos en cuenta los dos tipos de análisis. Igualmente ya hablamos del análisis técnico, que es lo que nosotros nos estamos viendo ahorita, o sobre todo que nos estamos centrando entre los indicadores y los osciladores. Entonces, claro, lo que vamos a ver el día de hoy va a ser un indicador tipo oscilador, pero que hace parte del grupo de los indicadores de momentum, pero pues esto lo vamos a ir desarrollando más adelante. Pero también es muy importante que ustedes, sobre todo que estoy muy seguro que ya deben estar efectivamente practicando sus cuentas demos, o incluso para las personas que están tomando ya sus posiciones en cuentas reales, debemos tener en cuenta cuáles son aquellos errores comunes que se van a presentar al momento que nosotros estamos operando. Y sobre todo que vamos a ir corrigiendo a través de la educación. No conocer bien los indicadores. ¿A qué nos referimos con respecto a esto? Es que nosotros como traders tenemos que saber cómo se comporta un indicador. Aquí es cuando ya vamos a empezar a recordar que efectivamente cuando en digamos, estos webinars explicamos que efectivamente quién es el indicador, por qué nació, cuáles son sus características, cuál es su fórmula, cuáles son sus usos, es porque nosotros cuando recibimos un indicador, nosotros lo queremos empezar a implementar ahí mismo, pero siempre lo vamos a implementar a través de la prueba del error, ya sea que estemos hablando efectivamente de una teoría heurística, que lo que queremos hacer es a través de la experiencia, pero esta experiencia la vamos a tener primero en las cuentas de prácticas, en nuestras cuentas demo, y ya cuando entendamos el indicador y lo hemos practicado, lo vamos a empezar a modificar, lo vamos a empezar a adecuar a nuestro sistema de trading. Utilizar múltiples indicadores no es un aspecto negativo, pero el problema es cuando ustedes utilizan muchos al mismo tiempo. Entonces, claro, ¿por qué significa eso? Porque el día de ayer, o en el anterior webinar, estábamos viendo las bandas de Bollinger. Es un indicador. Entonces, claro, yo les había dicho, utilicemos el indicador de las bandas de Bollinger. De hecho, con el indicador que vamos a ver hoy, el porcentaje de Williams, pero claro, hay algunas personas que utilizan Bollinger, utilizan medias móviles, utilizan porcentaje de Williams, utilizan RSI, claro, llenan el gráfico de tantos indicadores que al final, cuando ustedes quieren tomar su decisión de saber en qué voy a invertir, pueden llegar a nublarse. Entonces, por favor, utilicemos los indicadores más sencillamente posible. Que utilicemos 2 o 3 indicadores es más que suficiente. Lo importante es que la información que nos va a dar esos indicadores sea bastante eficiente, o sea, que nos brinde realmente información. Es decir, que si ya estoy mirando tendencia, miremos momentum, miremos fuerza o utilicemos una herramienta de ciclos, es decir, complementemos esos indicadores. No utilicemos en un gráfico 3 indicadores de tendencia, porque si ya identifique que es una tendencia alcista, no hay necesidad de esperar la confirmación de la confirmación. Entonces, esta va a ser la manera en que todos ustedes van a empezar a trabajar sus indicadores. No realizar backtesting es el error más grande que uno puede cometer como trader, sobre todo cuando quiere efectivamente empezar a implementar diferentes herramientas o más que todo diferentes indicadores. Backtesting es simplemente la prueba de los nuevos indicadores o de las estrategias que quiero implementar en mi sistema de trading. No esperar a la confirmación de una señal, es decir, que las personas hay veces piensan que efectivamente, o los traders, cuando empezamos en esto, vemos que efectivamente se puede llegar a dar una de las dos partes de la confirmación de una señal y decidimos entrar en ese momento. No, siempre tenemos que esperar la confirmación de la señal que vaya a determinar mi sistema y la voy a empezar a respetar. Cambiar la estrategia constantemente también puede llegar a ser un error que nosotros no vamos a cometer. ¿Y esto por qué se debe? Porque claro, ¿cuál es el gran beneficio de todos estos webinars? Que ustedes se están educando al 100%, súper genial en ese punto. Pero ¿qué es lo que pasa? Que si ustedes cada vez que vamos avanzando en un webinar o van adquiriendo nuevo conocimiento, ustedes lo van a empezar a agregar a su sistema, a su sistema, a su sistema, para ver hasta que algo llegue a funcionar. La medida que ustedes van agregando más información, van a ser más complejos sus sistemas. De hecho, los traders más rentables, hablando en temas de efectivamente de rentabilidad,
son los que tienen sistemas o más que todo estrategias cortas. Entonces hay que efectivamente tratar de manejar que hay veces lo más sencillo, lo más simple vaya a funcionar. No significa que de pronto hay que complementar, hay que, digamos, efectivamente como estresar un poco la estrategia, meterle, digamos, más caché. Sí, en ese punto tienen toda la razón, pero hay que hacerlo efectivamente de una manera más controlada, más progresiva. ¿Listo? No determinar un stop loss establecido, eso es un error bastante grande. Igualmente, esto ya lo vimos con respecto a qué hacer y qué no hacer en el trading. Una diversificación prematura. Aquí yo no les estoy diciendo que no vayan a diversificar, sino que a medida que van diversificando su portafolio, lo utilicen a través de las correlaciones y significa que ustedes, si van a pasar de una posición a tener dos posiciones o tres posiciones, que así sea, pero no que de un momento a otro tengan 10 posiciones, porque monitorear 10 posiciones sin saber efectivamente cómo se están correlacionando entre las 10 va a ser muy difícil de mantener. Entonces, aquí sí hay que tener mucho cuidado con la diversificación prematura, es decir, poco a poco, y el excesivo apalancamiento, que esto sin duda alguna es la razón por la cual muchos traders mueren en este campo de batalla del trading, es porque efectivamente quieren recuperar o quieren efectivamente tener ganancias excesivas o ver, hemos dicho, números muy redondos, pero este excesivo apalancamiento siempre nos va a efectivamente cobrar factura tarde o temprano. Entonces, recomendaciones del día, retroalimentación de toda esta serie de webinars, que sin duda alguna si las están viendo en orden, ya sea en el canal de YouTube, por parte del broker o ya sea a través de GoToStage, de GoToWebinar, pues por favor, aquí digamos, hagamos una pausa, hagamos efectivamente esa retroalimentación, hagamos ese review, miremos nuestra estrategia, miremos nuestro plan de trading y ahora sí continuemos con efectivamente el tema del día que vamos a empezar a hablar con respecto a el indicador de momentum que se conoce como el porcentaje R de Williams. Entonces aquí ya nosotros estamos viendo que hay 4 tipos o clasificación de indicadores en los cuales nosotros hemos venido trabajando durante todo este primer semestre, que ya casi vamos a cumplir un semestre entero, de indicadores técnicos. Ya sabemos que los indicadores de tendenciales son aquellos que nos van a decir cómo se está comportando la tendencia en los activos, en el cual el más popular o los más populares van a ser las bandas de Bollinger, que lo vimos el webinar anterior, y adicionalmente también vamos a entender las medias móviles, en los cuales en las medias móviles vamos a tener las famosas simples, las suavizadas, que se conocen como las smooth, y la vamos a tener efectivamente esas exponenciales. Los indicadores de momentum, ya hemos visto el RSI, el CSI, y el día de hoy pues vamos a ver el porcentaje R de Williams, que de hecho tiene características bastante relevantes si las comparamos con el RSI o el CSI, porque este indicador está creado con un objetivo, digamos, un poco más específico. Luego tenemos los indicadores de fuerza, que de hecho ya los vimos efectivamente Bull and Bear Powers, y adicionalmente ya también vimos el indicador de la ADX, que es uno de mis indicadores preferidos, porque me parece muy bueno para identificar efectivamente fuerzas y cambio de fuerzas en las tendencias. Y luego vimos los indicadores cíclicos, en donde ya analizamos las ondas de Elliott, dado que cualquier indicador cíclico lo que nos va a decir es marca un periodo de tiempo y mire cómo se va a comportar las cotizaciones entre momentos de impulsos a la alza, impulsos a la baja. Lo encontramos en las ondas de Elliott y adicionalmente en Fibonacci, porque ondas de Elliott se construyen con respecto a los niveles que plantea efectivamente Fibonacci. Entonces, punto muy importante y muy relevante. Ya vimos esos 4 puntos, pero el día de hoy vamos a empezar con este que me parece bastante chévere, que es el porcentaje Williams o Williams porcentaje R o Williams, bueno, ustedes lo van a encontrar de muchas maneras, pero popularmente se conoce como efectivamente Williams, porcentaje de Williams. Entonces, el porcentaje de Williams o el porcentaje R fue desarrollado por Larry Williams, quien es un analista económico bastante popular que sin duda alguna nosotros hemos escuchado mucho de sus indicadores. Cuando efectivamente cuando podemos encontrar indicadores como Alligator, efectivamente Aston Oscillator o incluso pues efectivamente el porcentaje de Williams, dado que Williams lo que creí o lo que trataba de entender es que primero se determina que en los mercados financieros va a haber un momento en el cual va a existir tendencia y van a haber otros momentos en donde no va a existir tendencia. Es decir, que el 70% del tiempo en los mercados financieros no existe una tendencia definida, pero en el otro 30% al 15% sí existe la tendencia. Entonces, claro, Williams lo que dijo, quiero identificar esos mejores momentos de tiempo
y por eso creó muchos indicadores, pero adicionalmente dijo que en esos momentos de tiempo que existe tendencia definida es cuando nosotros vamos a tratar de identificar cómo se está comportando el activo entre los compradores, los vendedores, adicionalmente para tratar de identificar o de entender efectivamente esos niveles de sobrecompra o esos niveles de sobreventa que me vaya a presentar el activo. Entonces, en este punto ya tenemos un punto bastante fuerte porque aquí ya nos está indicando es efectivamente eso. Queremos analizar cómo se va a comportar ese enfrentamiento entre compradores y vendedores en el activo, pero adicionalmente claro, como Williams dijo, ya hay otros indicadores que me están diciendo cuando hay momentos laterales, pero yo me quiero centrar en un momento en que el mercado exista tendencia y por eso el indicador del porcentaje de Williams es un indicador que se creó para mercados con tendencia. Es decir, si nosotros identificamos un mercado tendencial, vamos a utilizar el porcentaje R de Williams. Pero entonces ustedes se deben estar preguntando, entonces Raúl, si no encontramos un mercado de tendencia, ¿qué indicador utilizamos? Aquí ya podemos empezar a utilizar lo que es el RSI, el CSI e incluso el RBI. Pero cuando encontremos un mercado de tendencia, sin duda alguna, el primer activo que ustedes van a, o el primer indicador que van a utilizar va a ser el Williams porcentaje R o porcentaje de Williams. Y adicionalmente, ¿por qué se debe esto? Porque ese indicador, la verdad, se parece mucho al RSI, pero sin duda alguna, la gran diferencia va a ser que efectivamente el RSI fue para mercado, creado para mercados tendenciales, mientras que el porcentaje de Williams para mercado, bueno, RSI lateralidades, porcentaje de Williams tendenciales. Y es porque, volviendo al tema, que efectivamente ese indicador va a estar compuesto con respecto a tres niveles. Vamos a tener el primer nivel, que va a ser el nivel de -20, luego vamos a tener el nivel de -50 y luego vamos a tener el nivel de -80. No se preocupen que más adelante vamos a explicar por qué los niveles son negativos. Digamos que en ese punto no significa que vayan a haber momentos de cambio de tendencia o correcciones o movimientos a la baja, sino que lo importante es que como es un indicador tipo oscilador, lo que vamos a ver es efectivamente en qué momento la línea va a estar ubicándose entre ese rango de niveles, porque cada una de estas zonas me van a determinar ciertas características que va a presentar el activo en esos momentos. Entonces, claro, tenemos los valores entre 0 a -20, que va a ser como efectivamente el 0, va a ser ese techo, mientras el -20 va a ser el primer piso, que este rango lo vamos a entender como el rango de la sobrecompra. Es decir, que si nosotros vemos que la línea del indicador oscila entre este techo y este piso de -20, ahí es donde nosotros vamos a decir que el activo está sobrecomprado. Cuando vemos que entra entre el nivel de -20 y -50, lo que vamos a decir es que hay dominio por parte de los compradores. Si vemos pendiente bajista, significa que los compradores están perdiendo la fuerza o el dominio en el activo. Si vemos que tiene pendiente positiva, lo que vamos a decir es efectivamente que hay una recuperación por parte de los compradores. Entonces, sencillo. Luego vamos a tener el nivel de sobreventa, que este nivel lo que nos va a decir es que las cotizaciones van a estar ubicándose entre el nivel de -80 y el nivel de -100. Cuando nosotros veamos esto, ya sabemos que efectivamente el activo está sobrevendido, es decir, que hay un exceso de venta por parte de las cotizaciones. Entonces ya eso es un punto, la verdad, bastante determinante. Ok, me gustaría hacer la siguiente pregunta. Es que me están escribiendo que efectivamente están presentando problemas de conexión. Me gustaría saber si ustedes me están escuchando sin ningún problema, si no se ha perdido el audio ni la comunicación de la presentación. Pues esto con la finalidad, ok, todo perfecto, Pablo, Carlos, ok, otras dos personas que me confirmen más, pues para poder continuar o si no, revisar aquí rápidamente. Eugenio, todo bien, y Eric, ok, Ecuador, perfecto, listo, un saludo para ti, Eric, y Albert, sin duda alguna, listo. Entonces, nada, entonces ahí lo que yo te recomiendo, eh, Simón, es que efectivamente que revises esa configuración que de pronto puede ser un problema de red que tú tengas, ¿listo? Entonces, listo, volvemos con el indicador, ya sabemos, entre -80 o -100 de niveles de sobreventa, cuando veamos que el indicador esté entrando entre el nivel de -80, qué pena, al nivel de -50 con una pendiente positiva, lo que ya estamos refiriendo es que los vendedores pierden dominio sobre el activo. Caso contrario, que se recupere, que haya una pendiente cada vez más negativa hacia la baja, lo que estamos diciendo es que los vendedores están recuperando el mercado. Entonces, ese va a ser como el comportamiento que nosotros vamos a tener con ese indicador que la verdad, como les digo, se parece mucho al RSI en ese punto, pero de hecho vamos a poder encontrar unas características diferenciales que
¿O cuál va a ser el punto del indicador al momento en que nosotros queremos obtener señales? Va a ser el nivel de 50, que va a trabajar como media, pero como esto es un indicador que fue creado para las tendencias, este nivel de 50 va a ser mucho más relevante, porque cuando presentemos el cruce a nivel de 50 es cuando nosotros vamos a poder tener la señal, solamente el indicador que se puede llegar a presentar un cambio de tendencia o que puede llegar a darse el inicio de una nueva tendencia. Entonces, claro, o sea, aquí ya tenemos efectivamente esa característica que no nos va a ofrecer tan, bueno, de una manera tan materializada por parte del RSI. Entonces, bueno, un punto, la verdad, bastante importante y relevante que vamos a tener en cuenta y adicionalmente que este indicador, a pesar de que nos está mostrando momentum, también fue creado para definir la tendencia principal en el mercado. ¿Por qué se debe esto? Porque cuando nosotros veamos que haya una pendiente marcada al alza o a la baja, ahí lo que vamos a tener es la confirmación de la tendencia que actualmente está dominando al activo. Ahora bien, ya hablamos con respecto al activo, ahora es importante, bueno, al indicador, que pena con ustedes, pero entonces ahora es importante que tengamos en cuenta los siguientes aspectos. Los periodos más utilizados por el indicador van a ser 14, 21, 60, 125, 200, pero ustedes cuando estén googleando van a encontrar bastante el nivel del 225. Entonces ustedes me están diciendo, Raúl, pero ¿por qué se está utilizando periodos tan largos? Porque este indicador, como es un indicador para identificar tendencias, cuando nosotros agregamos efectivamente, ok, la tendencia en la base al periodo que se configura. Ok, Pablo, no entendí muy bien. Digamos que tu pregunta, pero a lo que me refiero sobre todo con estos niveles tan altos, es que como es un indicador que se creó para identificar la tendencia, lo que uno hace como trader es que efectivamente coloca estos periodos significativos para identificar la tendencia principal. ¿Por qué? Porque claro, nosotros ya identificando la tendencia principal, vamos a poder tener una mejor interpretación entre el mediano y el corto plazo. Pero si nosotros miramos una tendencia principal con 14 periodos, pues estamos reduciéndonos simplemente a la mitad de un mes. Entonces, claro, aquí es donde nosotros tenemos que empezar a jugar con esos temas de los periodos. Obviamente, después de haber entendido cómo utilizar el indicador desde su configuración inicial, que son 14 periodos, ya después nosotros vamos a decir, quiero identificar la tendencia principal en un gráfico diario. ¿Qué es lo que vamos a utilizar? 200 periodos, 225 periodos, que si la quiero mirar en una tendencia media, vamos a utilizar 125 periodos, 60 periodos, y si la quiero utilizar con respecto a una tendencia menor, 21 periodos, 14 periodos. Incluso, ¿cuál sería el mejor periodo para scalping? Ok, muy buena pregunta. Para scalping, aquí sí tú tienes que empezar a probar, Carlos. ¿Por qué? Porque scalping normalmente es gráficos de 1 minuto, 5 minutos, hasta 15 minutos. Digamos que ya 30 para un trader scalping ya es un periodo muy grande, ¿cierto? Entonces, claro, ¿aquí qué significa? Que tú vas a tener que reducir más por debajo de los 14 periodos. Si tu scalping se da o se determina bajo la formación de las últimas 7 velas, toma 7 periodos, de 2 a 5 minutos, bueno, 5 minutos, digamos que en el marco de 5 minutos, yo diría que entre los 7 periodos a los 10 periodos me parece más que suficiente porque igualmente estás respetando efectivamente como ese margen ¿qué te podría decir? Si lo trabajamos efectivamente los 5 minutos estaríamos respetando un margen de casi una hora. Efectivamente, yo creo que te brindaría unos señales alrededor de unos 7 periodos o de los 10 periodos. Digamos que si quieres reducir más, dale, no hay ningún problema, pero entonces aquí vienen las características de cualquier indicador tipo oscilador. Cuando nosotros le aumentemos periodos al indicador, lo que va a ocurrir es que este va a ser más armónico, más suave, la línea va a ser más tranquila. Entonces, claro, significa que en el largo plazo nos va a ayudar mucho mejor. Pero digamos en el caso de Carlos, que para este tema de scalping, al momento que nosotros vamos a reducir periodos, la línea va a ser mucho más agresiva. Entonces, claro, para alguien que hace trading scalping, que efectivamente está buscando órdenes cada 5 minutos, cada 3 minutos o cada 2 minutos o incluso cada minuto, pues lo que va a necesitar son señales en el corto plazo y necesitan una línea más agresiva. Pero para traders que nos gusta realizar operaciones intraday, que nos gusta operar en marcos de 4 horas, de un día, efectivamente los periodos entre el mediano y el largo plazo van a ser los más suficientes para realizar esos tipos de operaciones. ¿Por qué? Porque efectivamente, como lo decía Carlos, como lo explicaba también en estos momentos, hay diferentes tipos de trading y nosotros vamos a irnos adecuando poco a poco a ese tipo y eso sí ya depende de la personalidad, de las características de cada uno de los individuos. ¿Listo? Entonces, digamos, para tener en cuenta. Entonces, listo. Ya miramos tema de los periodos.
El porcentaje de Williams suele utilizarse para efectivamente ayudar a definir la tendencia principal en el mercado de 6 meses a un año, pero ya saben, cuando hagamos esto, trabajemos 200 periodos, 125 periodos, pero el más popular por los traders son 225 periodos, que entre el mediano y el corto plazo, digamos que sería chévere el periodo de los 25. ¿Por qué? Porque aquí le estamos tomando efectivamente todos los datos del mes, es decir, mes descartando festividades y todo, o sea, aquí ya estamos reduciendo el espacio a los 25 días del mes operativos o los 25 días de operación y ahí es donde nosotros vamos a poder sacar efectivamente beneficios o más que todo bueno, más que todo beneficios, no, discúlpenme por esa palabra, sino que vamos a poder encontrar un punto medio entre el corto y el mediano plazo, ¿listo? Para que tengamos en cuenta. Entonces, como cualquier también indicador tipo oscilador, nos va a funcionar para encontrar divergencias. Entonces, claro, cuando nosotros encontramos una divergencia, que para las personas que no sepan, una divergencia es cuando los precios toman una dirección, mientras que el indicador toma una dirección contraria. Cuando nosotros encontramos esto, es una divergencia, y normalmente cuando nosotros encontramos una divergencia, ya sea una divergencia positiva o negativa, alcista o bajista, lo que vamos a hacer o lo que va a ocurrir es que los precios del activo se van a mover en dirección del indicador. Entonces, claro, ¿por qué? Porque ahí es cuando se presenta arbitraje, cuando efectivamente el mercado reacciona que pueden haber un momento de sobrecompra, sobreventa. Entonces, claro, como cualquier indicador, el porcentaje de Williams nos va a ayudar efectivamente a encontrar esas condiciones tanto alcistas como bajistas, así como esos puntos de divergencia o niveles de sobrecompra y de sobreventa. ¿Listo? Punto también ahí ya explicado sin ningún problema. Y bueno, antes de pasar a la fórmula, veamos cómo vamos a poder encontrar directamente el indicador a través de MetaTrader. Entonces, wow, abrí la WebTrader, qué pena con ustedes. Entonces, en estos momentos vamos a mirar, estamos hablando con respecto al día de hoy del mercado accionario. Entonces, efectivamente, vamos a mirar, pues, bueno, si miremos Apple, no, prefiero irme con un índice. Entonces, miremos efectivamente el Nikkei 225, vamos a mirar el nuevo gráfico. Aquí voy a hacer pues mi configuración inicial, coloco mi plantilla de análisis, centramos y efectivamente tenemos aquí en una periodicidad de 1 hora sin ningún problema. Listo, ya tenemos nuestro índice bursátil. Igualmente estamos aquí, pues los índices bursátiles están compuestos por las acciones que cotizan en ese mercado. Entonces, claro, aquí ya estamos viendo efectivamente ese punto y nos vamos a ir a la parte de insertar indicadores como el porcentaje de Williams es un indicador oscilador, lo van a encontrar en los osciladores, tal vez lo puedan encontrar en la parte de abajo si no lo utilizan mucho, pero efectivamente aquí lo tenemos, Williams Percent Range. Entonces ya inicialmente la configuración, igualmente la vamos a restablecer, la van a encontrar de esta manera, 14 periodos en donde el mínimo fijo va a ser menos 100 y el máximo fijo va a ser 0. Esa es como la configuración inicial que nosotros vamos a dar en el indicador. Punto importante, vamos a siempre revisar que estén los tres niveles, el nivel de menos 20, el nivel de menos 80 y el nivel de menos 50. Y aquí lo que les recomiendo es que utilicen la configuración que a ustedes más les guste, solamente destaquemos la línea del oscilador y ejecutemos sin ningún problema para ver cómo se estaba a comportar efectivamente esa línea del indicador. En estos momentos estamos viendo efectivamente el porcentaje R de Williams y qué es lo que estamos viendo en estos momentos, que efectivamente hay una pequeña tendencia bajista que está corrigiendo o está tratando de efectivamente frenar ese crecimiento que estaba presentando el índice Nikkei 225, pero punto importante, que lo que estamos viendo, que efectivamente la línea del oscilador entró o sobrepasó el nivel de 50. Entonces, aquí lo que nos está diciendo es que tenemos una pendiente negativa, significa que los vendedores están empezando a dominar el activo desde un análisis del mediano plazo, pero como estamos utilizando 14 periodos, miremos el gráfico en 1 hora y de hecho aquí ya en 1 hora nos está diciendo efectivamente un efecto un poco más rápido y adicionalmente ya el indicador se está reflejando de una mejor manera a las cotizaciones porque podemos ver tendencia bajista que efectivamente si analizamos el indicador podemos ver que es cuando la línea nuevamente entra en territorio de menos 50, obviamente hay periodos en que pierde fuerza a los vendedores, la recupera, pierde fuerza, pero ahí lo importante es que vemos que no cruza el nivel de 50, es decir, solamente cuando lo cruza es cuando nosotros podemos decir, se puede llegar a presentar un cambio de tendencia, pero de hecho aquí es donde nosotros vemos que al momento que se da el cruce, sale una vela de incertidumbre, en este caso, la verdad tiene la formación de un hombre colgado,
o de una formación Harami. Entonces, claro, ahí nosotros ya decimos que efectivamente puede llegar a ser un cambio o una confirmación de la continuación de la tendencia bajista, es decir, que esta vela alcista simplemente nos va a decir que la dirección va a ser opuesta y efectivamente tenemos ese cambio bastante fuerte y adicionalmente vemos que se mantiene por un periodo, digamos, determinado de tiempo oscilando entre el nivel de menos 80 y de menos 100, es decir, que efectivamente son niveles de sobreventa, pero igualmente las cotizaciones siguen respetando esa tendencia bajista. Entonces, esta es la primera manera en la cual nosotros vamos a utilizar este tipo de indicador que la verdad me parece una manera bastante chévere y bastante eficiente. Entonces, listo. Punto importante, punto relevante, punto que vamos a tener en cuenta. ¿Listo? Entonces ya, esto es como la explicación inicial, no se preocupen que ya vamos a volver a MetaTrader, pero vamos a volver a MetaTrader hasta que nosotros entendamos pues efectivamente la composición de la fórmula matemática. ¿Por qué? Porque como se los explicaba cuando estábamos dando esas recomendaciones como del semestre, siempre vamos a tener en cuenta que nosotros como traders no tenemos que memorizarnos a golpes las fórmulas matemáticas porque al final MetaTrader la tiene predeterminadamente, la instala y listo, ya no la muestra en el gráfico. Pero cuando nosotros ya aprendamos a utilizar el porcentaje de Williams con todos los periodos, vamos a empezar a adecuar a nuestro sistema. Y puede que nuestro sistema diga, usted no, normalmente no va a utilizar la configuración predeterminada de los 14 periodos, sino que va a utilizar la configuración de los 7 periodos. Entonces, claro, aquí nosotros debemos entender es en qué punto de los periodos me puede llegar efectivamente a afectar la formulación del indicador. Entonces, claro, aquí nosotros ya estamos viendo que simplemente es un promedio entre entre el precio máximo con respecto al precio mínimo de, bueno, precio más alto con respecto al precio de cierre, el precio más alto con respecto al precio más bajo, es decir, que es un precio típico el que estamos viendo en estos momentos y simplemente se da la multiplicación por menos 100 y esto ocurre al menos 100 es para corregir la inversión del movimiento o más que todo de ese último número decimal que se da a través de la fórmula matemática. Es decir, que a pesar de que nos esté indicando un dato negativo, no nos está diciendo que efectivamente si no, digamos que no sobrepasa un nivel de cero, vayamos a tener tendencia positiva, no, simplemente nos está, es por una cuestión matemática. Y adicionalmente, aquí es donde nosotros vamos a empezar a entender un poco más el indicador. ¿Por qué? Porque si nosotros le damos más periodos, claro, significa que ese promedio típico o ese precio típico que normalmente está sacando el indicador va a tener muchos más datos. Entonces, claro, significa que si nosotros le damos los 225 periodos, vamos a tener una información con una base más sólida para tener ese análisis de la tendencia principal. Por eso es que este indicador funciona para identificar esas tendencias, o más que todo, a identificar de una mejor manera la tendencia principal. Entonces, esto va a ser un punto, la verdad, bastante fuerte y bastante eficiente. Entonces, claro, esto es como lo que nosotros vamos a dar en la fórmula. Ahora bien, pasando ahora sí a nuestro MetaTrader nuevamente, vamos a ver con respecto a una tendencia principal, es decir, quiero empezar a identificar una tendencia principal. En este caso, estamos viendo el Standard & Poor's en una temporalidad diaria y adicionalmente, como vamos a ver en nuestra configuración, ya le estoy determinando los 225, pero podemos dejarlo en 200 periodos. Dejamos en 200 periodos y ¿qué es lo que nosotros vamos a poder ver? Que a partir, incluso nos podemos alejar un poco más, a partir del 2018, el índice del Standard & Poor's lo que nos presentaba era un momento alcista bastante fuerte en las cotizaciones. Claro, si lo miramos en el largo plazo para entender la tendencia principal, en este momento del tiempo, muy seguramente hubiéramos esperado una corrección en la tendencia. Pero, de hecho, aquí es donde nosotros vamos a mirar la información que solamente nos va a dar el indicador. No quiero que miremos la nube Ichimoku en este caso, sino la línea del indicador. Al momento en que este empieza a perder fuerza o empieza a corregir esos niveles de sobreventa, nosotros podemos estar presenciando efectivamente una nueva tendencia alcista. ¿Qué es lo importante? Que tal vez en estas primeras correcciones donde el oscilador se mantendría entre el rango del 80 y 50, no había ningún problema. Nosotros decíamos, efectivamente se puede llegar a presentar una confirmación o puede que esa tendencia bajista anterior efectivamente vaya a presentar una continuación, pero cuando nosotros vemos que efectivamente la línea del indicador sobrepasa el nivel de 50, es cuando nosotros en el largo plazo vamos a tener esa confirmación de la señal. Porque aquí ya nosotros decimos que efectivamente tenemos una confirmación del cambio de tendencia y ahí es donde nosotros vamos a decir, no, de aquí lo que viene por parte del indicador es una tendencia, bueno, por parte del Standard & Poor's va a ser una tendencia alcista. Entonces aquí lo que nosotros hacemos es soportamos el movimiento, o bueno, esto sería un movimiento muy en el largo plazo, ojalá hubiéramos podido
digamos, aprovechar este beneficio de este movimiento. Y claro, ahí lo que viene por parte del indicador va a ser una recuperación completamente sólida, que es lo que estamos viendo por parte de acá, porque a pesar de que está en niveles de sobrecompra, igualmente la línea del oscilador cuando entra nuevamente entre el rango de 50 y menos 20 dice no, esto sigue, va a seguir siendo dominio comprador, entonces claro, ahí es cuando nosotros vemos que nuevamente una pendiente alcista, entonces significa que esto va a ir a largo. Cuando nosotros encontramos que la línea del oscilador esté marcando efectivamente esos niveles de soporte o de resistencia, es decir, que nosotros podamos encontrar o identificar una lateralidad, dibujémosla, porque más adelante nos podemos encontrar con ella para saber si va a ser un momento de acumulación o distribución que simplemente va a esperar el rompimiento de la dirección de esa tendencia, que en este caso rompe hacia el alza, se mantienen nuevamente dominios compradores y aquí es donde lo que podemos ver el efecto que se presentó durante este 2019, qué pena, este 2020, que es cuando efectivamente el Standard Poor's, pues efectivamente por guerra de precios, pandemia, bueno, COVID-19, se presenta ese cambio de tendencia y adicionalmente nosotros vemos que nuevamente la línea del indicador oscila entre los rangos que habíamos pintado anteriormente en otros periodos y vemos que efectivamente rompe ese nivel y entra de una manera más agresiva entre el nivel de menos 20 y menos 40. Nosotros aquí ya lo que vamos a esperar es efectivamente ese cambio de tendencia, la confirmación del cruce al nivel de 50, lo cruza con duda, sin duda alguna, pero lo cruza y ya cuando lo cruza y tenemos esa confirmación de ese cruce, vamos a poder ya utilizar otros indicadores, si ustedes lo desean, no simplemente con el indicador de enlace, simplemente con la línea del indicador, vamos a saber que efectivamente tenemos esa pendiente negativa, es un cambio de tendencia, tomamos nuestra posición en venta y efectivamente la vamos a tratar de aguantar o de soportar hasta que nuevamente se presente esa pendiente positiva, que de hecho fue lo que se presentó acá. Efectivamente, entramos en la posición que se cruza del nivel de menos 50, la soportamos hasta que nuevamente el indicador trate de entrar a la zona de menos 80 y de menos 50. Claro, en este caso es una falsa señal, pero pues nada, como este indicador, como todos los indicadores, nos pueden dar información errónea. Nosotros tenemos que efectivamente estar analizando ese punto, pero el punto positivo que nosotros vamos a tener para salir es que entre con fuerza. Ya cuando entra con fuerza, nosotros salimos de la posición o incluso podemos llegar a entrar a una nueva posición y efectivamente vamos a tener la confirmación hasta que se presente el cruce entre el nivel de 50, porque ¿qué es lo que podemos visto ver? Que efectivamente entre el nivel de 50 vemos que tenemos un cruce por parte de la nube, digamos que si quieren adicionar el indicador de la nube Ichimoku que funciona bastante bien con el porcentaje de Williams, lo van a poder hacer y ahí es donde nosotros decimos, se presenta el cruce, vamos a mirar cómo se va a comportar la línea del oscilador y lo que vemos es que efectivamente es una línea a la alza, que es cuando se presenta la recuperación durante los últimos 2 meses por parte del indicador y nuevamente este es como el punto interesante, entra entre el rango que nosotros habíamos pintado anteriormente, por eso cuando nosotros le damos los 200 periodos, los 225 periodos, va a ser una manera para mirar más el largo plazo por parte de las cotizaciones. Qué buen ejemplo, la verdad, que nos acabamos de dar con respecto a esta línea del indicador. Entonces, claro, súper chévere el porcentaje de Williams y lo estamos viendo pues efectivamente en índice bursátil. Ahora bien, esto ya creo que lo había explicado anteriormente, niveles de sobreventas, la señal principal siempre va a ser la línea de 50, la media, menos 50, ese va a ser el punto importante que nosotros los traders vamos a estar pendientes porque ahí se va a dar la confirmación. Claro, algunos de ustedes vieron que efectivamente puede ser, pues se pueden presentar señales falsas, sí, o que simplemente sea una señal que no nos brinde, digamos, no tengamos efectivamente más confirmaciones, pero por ahora solo estamos utilizando un indicador. Ya si lo complementamos, como vimos, con la nube Ichimoku o con otro, van a poder ver efectivamente mejores momentos en el mercado. Y ahora vamos a ver los usos de este indicador. Ya conocemos o acabamos de analizar el uso principal que es efectivamente pronosticar los posibles cambios de tendencia del precio de los activos en los mercados financieros. Para esto, ¿qué es lo que nosotros vamos a empezar a determinar? Simplemente vamos a ubicar el nivel de menos 50. Entonces ya esto es un punto bastante sencillo. ¿Por qué? Porque la línea señal nos va a dar esa confirmación del cambio de las tendencias, pero sobre todo si lo miramos en tendencia principal lo vamos a poder hacer, igualmente ahorita lo vamos a ver en una tendencia menor y en una tendencia corta, así que no se preocupen. También va a ayudarnos a identificar las condiciones de los mercados alcistas y bajistas. ¿Por qué? Porque cuando nosotros veamos que la pendiente es negativa
y efectivamente va a cruzar del nivel de 50 hacia abajo, pues nosotros ya sabemos que efectivamente las condiciones en ese caso es de un mercado bajista, una posible confirmación, y lo mismo pues en caso contrario, una dirección opuesta que haya ser un mercado alcista, y nos va a ayudar a identificar niveles de condiciones de sobrecompra, de sobreventa. Es decir, si volvemos a nuestro gráfico, en este rango que nosotros habíamos determinado, sin duda alguna, para muchos, cuando hubieras pasado sobre el nivel de 20, hubiera sido un nivel de sobrecompra. Pero como nosotros anteriormente habíamos visto que el indicador había oscilado entre un rango que nosotros determinábamos, pues ahí es donde nosotros hubiéramos podido identificar efectivamente que no era un nivel aún de sobrecompra, sino que más adelante se hubiera podido llegar a presentar ese nivel. Entonces, claro, cuando nosotros utilizamos el histórico, identificamos estos momentos, nos van a servir de una mejor manera, ya sea para confirmar efectivamente lo que nos está brindando el indicador, así como otros aspectos que nos puede, o bueno, qué pena, así como nos vaya a presentar un cambio de la tendencia. ¿Por qué? Porque claro, cuando nosotros vemos que sale del rango inicial es cuando se presenta ese posible cruce del nivel de 50, y de hecho aquí en estos momentos ya vimos que salió entre el rango, tiene una pequeña pendiente positiva tratando de buscar nuevamente entrar, entonces significa que se puede llegar a presentar una corrección de esta vela de gran cuerpo bajista que se presentó, digamos, un aspecto negativo, y sobre todo que no logró presentarse esa recuperación a pesar de que se dio esa buena noticia por parte de la farmacéutica Moderna con respecto a sus pruebas de la vacuna del COVID-19 que van a empezar en el mes de julio con 30.000 voluntarios. Entonces, claro, eso es una noticia que logró recuperar una parte del riesgo en los mercados, pero pues bueno, digamos que no se presentó más en ese punto y listo. Digamos que ya por parte de esos usos no hay ningún problema. Funciona en cualquier marco de tiempo y en casi cualquier instrumento, solamente tenemos que tener en cuenta los periodos. Es un buen indicador para medir la tendencia y adicionalmente me va a ayudar a detectar los posibles cambios en la dirección, y sin duda pues en estos momentos vamos a tratar de buscar cómo vamos a poder identificarlo con respecto a divergencias, pero sobre todo quiero que pasemos, en este caso estamos viendo el petróleo, pero no como hoy es efectivamente es mercado accionario, vamos a mirar una acción, de hecho, que se llevó bastante a hablar en este mes, que vamos a hablarlo con respecto a Amazon, que pues sin duda alguna cuando sobrepasó los $2.600, todo el mundo dijo, wow, que Amazon estaba registrando cada vez más máximos históricos. Ok, Eric, bueno, qué pena con ustedes, es que no había visto me concentré mucho. Ok, Eric, no te preocupes que estos webinars van a estar grabados y disponibles para todos ustedes. Sé que el broker ya tiene un canal de YouTube. Nosotros del distrito también tenemos nuestro propio canal. Y adicionalmente, GoToWebinar, al momento en que se termina el webinar, se demora unas cuantas horas subiendo el video en alta calidad y luego lo vas a tener disponible para verlo a veces que tú desees. Vas a poder encontrar toda la biblioteca y con respecto para educarte más con respecto al tema, lo que yo te recomiendo es que google, o sea, simplemente googleando, o nosotros el Distrito Financiero también ofrecemos cursos para que formamos traders, entonces que efectivamente vas a poder tener esa retroalimentación. Eric, por tu parte, igualmente me alegra mucho de que te haya gustado, digamos, la manera en cual trato de explicar efectivamente ese tema. Entonces, listo. Gracias, Eric. Ahora volvemos a nuestro tema, a nuestro gráfico. Entonces, claro, estamos viendo la acción de Amazon y nosotros la queremos ver no tanto en un largo plazo, sino que la queremos ver efectivamente en un mediano plazo. Es decir, aquí vamos a utilizar la configuración de los 25, pero claro, ¿cuál es uno de los periodos que nos recomiendan? El 60. El 60 siempre va a ser como ese punto también medio, pero sin duda alguna los periodos de 25 me gustan más para trabajarlos en el mes. Pero cuando los trabajamos en el mes de 60, lo que estamos diciendo es que nos está tomando alrededor de 2 meses anteriores. Entonces, claro, aquí ya no nos va a funcionar tanto para identificar la tendencia principal, sino para identificar tendencias secundarias o incluso tendencias menores. Entonces, ¿qué es lo que podemos ver por parte de las cotizaciones? Nuevamente, vemos que efectivamente es una tendencia alcista, pero de hecho es una tendencia alcista que se puede llegar incluso a entender como una lateralidad por parte de las cotizaciones. Vamos a colocar aquí otro nivel de lateralidad, que me parece que es bastante marcado, y sin duda alguna el máximo que se registró. Claro, nosotros ya marcamos nuestros niveles de soportes y resistencias, súper bien, pero entonces ahora, ¿qué es lo que nosotros vamos a hacer? Vamos a mirar el indicador. ¿Por qué? Porque cuando nosotros paramos poco a poco a medida del tiempo, vemos que cuando va entrando a niveles de sobrecompra, digo, sí, efectivamente niveles de sobrecompra, es cuando nosotros vamos a encontrar esas lateralidades. No significa que no haya tendencia, en este caso es una tendencia alcista,
Pero cuando nosotros veamos que la línea del porcentaje de Ray Williams sea en 200 periodos, 60 periodos, 25 periodos, 15 periodos, vamos a ver que efectivamente cuando esté por encima del nivel de 20 mucho tiempo, es decir, que efectivamente esté oscilando así, lo que vamos a encontrar es efectivamente lateralidades. Entonces, ¿qué es lo que nos dicen esas lateralidades? Momentos de contracción o momentos de acumulación, de distribución, y vamos a esperar es efectivamente el rompimiento. Claro, en este punto rompe la baja de la línea del indicador, lo que estoy diciendo, vendedores traten de tomar el dominio, pero de un momento a otro no se presenta el cruce en el nivel de 50. Adicionalmente, como podemos ver, es una pequeña lateralidad que trata de buscar nuevamente el piso que marcamos inicialmente cuando se marcaba esta lateralidad, pero ahí nosotros podemos ver que los compradores no deciden ceder el mercado, tratan efectivamente de presentar esa recuperación y ahí es cuando podemos ver que rompe la primera resistencia a la segunda y llega a marcar ese máximo histórico por parte de las cotizaciones y adicionalmente que esto es una tendencia media, o sea, aquí estamos hablando no de tendencia principal, sino de tendencia media. Ahora veamos es la acción o otra acción con respecto a un menor periodo, es decir, vamos a mirarlo con respecto a Tesla. Tesla que también me parece que casi, bueno, sobre casi llegó a los $1000, pues se presentó una caída debido a la adversión al riesgo, pero si nosotros lo vamos a mirar con respecto a los periodos, de hecho, vamos a mirarlo con 14 periodos. En lo personal, me parece que es bastante bien, pero como pueden ver, para el gráfico de 1 hora puede que llegue a ser muy agresivo. Entonces, manejémoslo con respecto al marco de 30 minutos. Y en el marco de 30 minutos, de hecho, nos está dando bastante información a pesar de los gaps que está marcando el activo, pero de hecho me parece incluso bastante interesante. ¿Qué es lo que podemos ver? Que efectivamente lateralidad, tendencia, lateralidad, pero sin duda alguna estos gaps ha sido por el fuerte apetito que ha tenido la acción desde el mes de mayo. Entonces, claro, nosotros ya estamos viendo el activo en 30 minutos. ¿Qué es lo que nosotros vamos a ver sobre todo acercándonos un poco más? Es efectivamente cómo se va a comportar la línea del oscilador. Entonces, claro, aquí qué es lo que podemos ver? Que justamente cuando se presentan esos gaps es cuando nosotros podemos ver que la línea del oscilador igualmente se mantienen niveles de sobrecompra, de sobreventa. Entonces, claro, aquí ya lo que nos está diciendo el indicador es que efectivamente hay un dominio bastante marcado por parte de los compradores, pero sin duda alguna aquí pueden haber aspectos especulativos, aquí pueden ver, digamos, otros aspectos fundamentales que no nos esté dando tanto información por parte del indicador. Cuando ustedes se encuentran en ese enfrentamiento de los precios con respecto a las cotizaciones donde tal vez no les estén dando tanta información, es cuando ustedes pueden llegar a decir que efectivamente son aspectos fundamentales que pueden estar influenciando a las cotizaciones, pero la manera que la van a descartar va a ser a través del indicador. De hecho, cuando se presenta este último gap, igualmente oscila entre el 20 y 0, y qué es lo que hemos visto anteriormente, cuando oscila entre este rango, es cuando nosotros podemos ver pequeñas lateralidades por parte de las cotizaciones. Entonces, claro, esto va a ser una manera en que ustedes van a poder empezar a descartar de una manera un poco más positiva. Pero incluso si lo miramos desde un movimiento más agresivo, desde los 5 minutos, vamos a realizar, pues sobre todo para Carlos, quien me estaba preguntando con respecto a los cortos periodos, van a ver la gran diferencia de marcar 14 periodos a marcar alrededor de 7 periodos. Si ven que la línea se vuelve más agresiva y esa agresividad es lo que a los traders scalping les interesa, o digamos, cuando también realizo scalping me interesa bastante, es que es sobre todo porque va a obtener señales en el corto plazo. Obviamente la idea también de este aspecto es analizarlo un poco más con el mercado abierto, pero pues en estos momentos la bolsa de Wall Street pues está cerrada, entonces no vamos a tener mucha acción, digamos, por parte del corto plazo. En este aspecto, de pronto lo que podemos hacer que la verdad por parte de la sesión asiática no es tan volátil, pero vamos a mirar, tratar de mirar el DAX alemán en una temporalidad de 5 minutos, pues bueno, no nos está dando, digamos, efectivamente tanta información, pero entonces aquí es donde ya para terminar este webinar les voy a dejar el siguiente complemento. Ya sabemos que el indicador del porcentaje de Williams nos ayuda para confirmar efectivamente esos momentos de cambio, de cambio de tendencia, ¿cierto? Identificar nuevas tendencias. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a tratar de hacer? Ya tenemos que el indicador nos va a ayudar para tendencias y el momentum, pero no tenemos la fuerza. Entonces, vamos a agregarlo con respecto al indicador del ADX, el Average Directional Movement Index, que sin duda alguna ya nos va a brindar bastante información. Aquí tenemos que tener mucho cuidado, porque aquí ya estamos complementando dos indicadores de periodos. A algunos les gusta igualarlos, a algunos les gusta efectivamente aumentarlos. Entonces, en este caso lo vamos a ver sobre todo en un mediano plazo. Una temporalidad de 1 hora
vamos a ver los 14 periodos por parte sobre todo del porcentaje de Williams. Vamos a ver 14 periodos, y aquí es el punto interesante y bastante relevante, y es efectivamente cuando nosotros veamos que la línea principal, o bueno, la del oscilador del porcentaje de Williams, está por cruzar la línea de 50, ¿cierto? Que nosotros vamos a decir, efectivamente se puede presentar un cambio de tendencia y es cuando va a poder dominar una nueva tendencia. En este caso, estábamos en una pequeña impulso alcista, pero vamos a mirar si efectivamente es una pérdida completamente del impulso anterior que era completamente alcista. Entonces, claro, nosotros decimos, va a cruzar la línea 50, sin duda alguna se va a presentar un cambio de tendencia, pero entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a hacer? Vamos a mirar el ADX, pero la línea de la fuerza alcista y la línea de la fuerza bajista, es decir, la línea verde y la línea roja. ¿Por qué? Porque justamente cuando cruza el nivel de 50, el indicador del ADX está a punto de presentar un cruce entre estas dos líneas. Cuando estas dos líneas cruzan, lo que nos está diciendo es que se está presentando un cambio de fuerza en el activo. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que esperar? Que efectivamente se define ese cruce, el cruce se define más adelante, pero ya cuando se define es cuando nosotros podemos ver que se presenta efectivamente ese cruce también nuevamente por la línea de 50. Es decir, que vemos que las líneas se van abriendo, no se cruzan entre ellas, y vemos que efectivamente la línea del porcentaje de Williams está entrando cada vez más con pendiente más negativa. Es cuando nosotros decimos, efectivamente, eso es una señal de eso es una señal de entrada en el indicador. Ok, Pablo, no te preocupes. La línea amarilla de la ADX también es muy importante, de hecho, de ver, que me por haberlo omitido. Es la línea que nos va a determinar si hay fuerza en esa tendencia. Primero, si existe tendencia, y luego si hay fuerza en la tendencia. Cuando nosotros veamos que la línea está por debajo del nivel de 20, lo que nos dicen no hay fuerza. Pero cuando nosotros vemos que la línea amarilla está entrando entre el rango del 20 y 40, nos está diciendo hay fuerza en la tendencia. Cuando está entre 40 y 50, hay alta fuerza en la tendencia. Cuando está por encima de 50, hay excesos de fuerza en la tendencia. Entonces, claro, primera condición, vemos que la línea, muchas gracias por tu recomendación, Pablo, entra entre el rango de 20 y 40, ya hay tendencia y hay fuerza en esa tendencia. Ahora saber qué dirección de fuerza hay. Entonces vemos que efectivamente se presenta ese último cruce entre la línea de fuerza alcista y la línea de la fuerza bajista, y vemos que más adelante la línea del RSI cruza el nivel de 0, es decir, el nivel de 50, menos 50, nivel de señal, y efectivamente ahí lo que nosotros decimos, tomemos la posición en venta hasta que se vaya a presentar un nuevo cruce entre las líneas de la ADX. Entonces, más adelante aún nos está presentando el cruce. Entonces, ¿qué es lo que nos dice la teoría? Aguante esa posición en venta o hasta que tenga otra confirmación de salida que va a hacer que la línea principal del porcentaje de Williams cruce nuevamente la línea de menos 50, pero de abajo hacia arriba, no de arriba hacia abajo. ¿Listo? O en el caso hay mucha fuerza bajista, en este caso, sí, en este caso lo que tenemos es un exceso. Cuando ustedes vean que la línea principal de la X cambia de pendiente de arriba hacia abajo, ya lo que estamos diciendo es que se está perdiendo fuerza en esa tendencia. Es decir, que la tendencia bajista que se está presentando anteriormente está presentando pérdida en la fuerza. Entonces, esto es lo que nos va a justificar, es efectivamente esas últimas velas que son velas alcistas, que claro, aquí ya nos están dando efectivamente esa última información, que simplemente es una corrección en la tendencia. Entonces, claro, esto es una corrección, lo que nos está diciendo es que efectivamente se acabó esa fuerza bajista, puede que se llegue a recuperar, sí, muy probablemente la línea principal de la X entra entre el nivel de 50 y 40, pero si nuevamente tenemos una pendiente alcista, es una recuperación de esa fuerza a la baja. Pero incluso también, esto también es muy importante, puede que la línea de la X entre el nivel entre 20 y 40, pero si vemos que se presenta el cruce entre las fuerzas, es que ya va a entrar a dominar los compradores y pueden empezar a dominar incluso con fuerza sin la necesidad que la línea de la X salga para volver a entrar. ¿Listo? Pablo, digamos, no sé si te quedó claro ese punto. Y ya pues con esto, bueno, puntos que vamos a tener en cuenta rápidamente. Funciona en cualquier caso, no, esto ya lo habíamos visto, en casi cualquier instrumento financiero, es un buen indicador para las tendencias, nos puede ayudar a definir la tendencia principal, nos puede ayudar para efectivamente identificar los cambios en la dirección del precio de los activos, y última recomendación, es altamente peligroso que tomemos señales solamente utilizando el indicador, porque pues digamos, obviamente puede llegar a ser señales falsas. Entonces complementémoslo con otros indicadores como vimos el día de hoy. Y ya con esto llegamos al final de este webinar. Espero que les haya gustado mucho. Igualmente en estos momentos les dejo la información de la Senior Account Manager Tania León, por si se quieren comunicar con ella, por si quieren saber más con respecto al broker.
No se preocupen que aquí les dejo pues efectivamente todo ese aspecto. Claro, Carlos, no te preocupes, busca la información de la ADX. Igualmente nosotros ya realizamos un webinar durante este semestre de la ADX. Entonces, para que igualmente le va a decir el equipo de Equity que se comunique contigo, que te envíe efectivamente más que todo una, digamos que la grabación de ese webinar de la ADX. Eugenio, muchas gracias a ti. Igualmente, si les gustó este webinar, por favor, déjenme su comentario. Si les realmente eh, si les gustó, si efectivamente quieren saber más de, digamos, de mi parte, del Distrito Financiero, por favor, síganos a www.eldfx.com, a nuestras redes sociales como las están viendo, por favor, síganos en Instagram, Facebook, Twitter, si nos quieren escribir a WhatsApp, o si me quieren enviar un correo directamente, me lo pueden enviar a r.ramirez@eldfx.com y tengo perfil en TradingView, por si me quieren seguir, a r-ramirez-dfx. Ok, Albert, no, muchísimas gracias a ti, me alegra que te haya gustado la explicación, si les gustó la explicación, por favor, déjenme su comentario, que esta retroalimentación me sirve, pues, por supuesto, para seguir mejorando. Pablo, muchas gracias a ti, digamos, por esa parte. Carlos, también. Ok, ¿cómo pueden buscar la información? Normalmente la información de las diapositivas no, digamos que no, es por nuestra elaboración propia, entonces, claro, no significa que la encuentres directamente, pero igualmente vas a tener acceso al webinar, entonces lo vas a poder repetir, Carlos, las veces que quieras. Igualmente, gracias, Carlos, me alegra mucho que te haya gustado este webinar y me despido de todos ustedes recordándoles que mi nombre es Raúl Ramírez, soy profesional en finanzas y relaciones internacionales de la Universidad Externa de Colombia, egresado, actualmente trader y analista de los mercados, analista de mercados de capitales del Distrito Financiero. Les agradezco a todos por su participación. Nos vemos en los webinars de las próximas semanas. Igualmente recordándoles que al final de este mes tenemos el webinar del sistema de trading segunda parte, que aquí vamos a ir complementando poco a poco, cosa que la idea es que alrededor del final de este año ustedes ya tengan todas las herramientas y todos los instrumentos para crear su propio sistema de trading. O sea, simplemente viendo los webinars, o sea, súper increíble. Eric, igualmente, ok, nos ilustres más para operar con inteligencia. Ok, listo. Entonces, más voy a tener en cuenta tu recomendación, Eric. Igualmente, si alguien más quiere que tengamos una recomendación para un tema más adelante en un webinar, normalmente las recomendaciones no las van a ver de golpe porque siempre hacemos la programación con un mes previo. Entonces, puede que ahorita en el mes de julio no lo vayas a encontrar, pero en el mes de agosto, Eric, muy seguramente vamos a hacer un webinar con respecto a lo que me estás diciendo, a este tema de operar con inteligencia, que la verdad considero también que es un tema muy importante. Entonces, no siendo más, me despido de todos ustedes. Nos vemos en un próximo webinar. Hasta luego y felices trades para todos.